es un curso de 42 horas académicas, en el cual 18 horas lo damos nosotros. Tenemos clases lunes, miércoles y viernes, en un horario de 7 a 8:30, ¿no? Y en horario de 8 a 9:30, dependiendo de la situación. Todo esto se va a avisar a ustedes mediante un correo y mediante la información en el grupo que ha creado el doctor John Miquinga de WhatsApp por medio de formato PDF. Se va a indicar la clave y la conexión al día y la hora que vamos a dar el curso. Generalmente el lunes, miércoles y viernes está diseñado, y a partir de la segunda semana subiremos videos de las clases prácticas para que ustedes vean cómo se conecta un ventilador, cómo se alista un ventilador, la parte básica del ventilador mecánico y situaciones especiales que tenemos que ver. ¿Qué es lo que tenemos que controlar? La oxigenación del ventilador, la oxigenación del paciente y los parámetros que tenemos que modificar acorde a la patología del paciente y acorde a las necesidades que vamos a enfrentarnos. Y de ahí veremos situaciones especiales para terminar aproximadamente 5 semanas. La modalidad es online. Por esto de la pandemia se dicen los eventos. Como ustedes saben, es muy difícil ahora reunirse un grupo de 20, 30 por estas situaciones, y creo que en la comodidad de la casa parece que es un poquito más tranquilo y menos susceptibilidad de enfermarse por este momento, ¿no? Empezamos el día de hoy, 17 de agosto, y lo terminaremos aproximadamente el día 20 de septiembre. Al final tenemos que realizar un examen. El curso es de 42 horas académicas. Tenemos aval de la Universidad de los Hemisferios, la educación continua y posgrados, lo que es Cardiocríticos Group, un grupo formado por médicos cardiólogos e intensivistas, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiológicos y Cardiovasculares, otras instituciones que nos den el aval. Está en trámite tanto lo que es ministerio como CELESIC. Esperemos que antes de finalizar el curso ya tengamos eso, ¿no? Pero hasta mientras es un curso de 42 horas académicas con aval universitario. ¿Y qué es lo que se preguntan ustedes? ¿Sí? ¿Qué es lo que se preguntan ustedes? Y aquí les voy a hacer una pequeña reseña porque evaluamos, ¿sí? Un ratito acá. ¿Por qué nosotros evaluamos? Siempre hacemos la pregunta, ¿por qué evaluamos y para qué me sirve mi diploma de evaluación, ¿no? Y como ustedes saben, desde que se formó lo que es el Instituto de Educación, su Consejo de Educación Superior, antes denominado CES, y lo que es la CENESID, acordaron de que expiden las normas para la realización de concursos de méritos y de oposición para acceder a los programas de especialidades médicas. La primera resolución fue a nivel del año 2012, donde ya empezaron las directrices para poder nosotros tener una evaluación y el puntaje necesario para acceder a un concurso de evaluación. Todo esto dado por los méritos y también lo que consiste en la oposición, que eso ya se coordina con la institución académica y la Instituto de Educación Superior. Pero en el año 2012 que sale la primera resolución, ¿sí? Todavía estaba iniciando lo que es la categorización de cosas que le digo a ustedes, diplomas de especialización, maestrías, PhD y todo eso todavía tiene un puntaje, y si ustedes se han dado cuenta, aquellos que han tenido la oportunidad de participar en un concurso académico, ha ido cambiando notoriamente desde que se empezó a regular desde el año 2012. He participado en 3 concursos de posgrado y en cada uno me ha dado diferente puntaje lo que es mis cursos, que al final ya queda cada uno vale 0.5 cuando es un diploma de lo que cambia, lo que es antes valía un PhD aproximadamente 3 puntos, una especialización 2 puntos y un diplomado a 1 punto, sí ha cambiado drásticamente ese sentido, ¿no? En el año 2019, esta primera normativa se reforma y aquí ya nos dice a nosotros cuánto va a valer últimamente lo que es el puntaje, ¿no? Entonces aquí tenemos la normativa técnica, para que ustedes la vean, para especializaciones y en el campo de la medicina. Y la normativa técnica lo que va a hacer es regular
nuestros méritos acorde a la especialización que vamos a hacer. O sea, generalmente para tienen un puntaje y igual dar su puntaje, todas las universidades tienen que regirse a esta normativa. Habrá algunas universidades que de cierta forma el concurso de mérito y de oposición de cierta forma le da un puntaje diferente, algunas quedan 70 puntos, otras quedan 75 puntos, ya eso ya es cuestión entre el consejo académico y la universidad, ¿no? Diego. Hola, David, ahí te Se escucho. cayó el No, ¿Sí me escuchan? No. Ya. Ya te... Ya, bueno, se desconectó aquí bueno, aquí el Consejo de Educación Superior, lo 17 de esta resolución indica la valoración de méritos. Como ustedes lo pueden ver, se aplicará los siguientes parámetros de acuerdo a la valoración, son un total de 30 puntos. Entonces aquí ustedes en la valoración de méritos tienen calificaciones de pregrado, hasta 15 puntos, lo cual va a dar por el indicador de méritos de graduación, que es un promedio, una cierta fórmula especial, de un promedio de sus notas con las notas del promedio de los graduados. Hasta 4 puntos, incluye publicaciones en revistas indexadas nacionales o extranjeras, como autor principal o coautor, y cada una va a tener 0.5, ¿no? Publicaciones, estudios de posgrado hasta 3 puntos, con doctorado, PhD, y especializaciones en área de la salud registradas en el ENIESE, máximo 2 puntos, y maestría en el área de salud en el ENIESE, máximo 1 punto, ¿no? Y aquí vemos otros índices de méritos hasta 8 puntos, cursos de actualización de educación continua a educación superior con al menos 40 horas de capacitación, que incluye evaluación. Por eso nuestro curso al final del evento tenemos que hacer una evaluación para nosotros eso enviarlo a la universidad para que ellos nos extiendan los diplomas. La asistencia debe ser con el 80%. Aquellas personas que no puedan asistir nos pueden enviar un mensaje por cuál razón podemos asistir, nosotros le combinamos lo que es la asistencia. Y la evaluación, eso sí no es opcional, la evaluación es obligatoria para todas las personas que se encuentran inscritas en este evento. Y aquí, como indica, las 40 horas de capacitación se puntuará con 0 puntos, máximo 2 puntos, ¿no? Y eso es lo que es la disposición de esta resolución. Por eso es que la mayoría de eventos tienen una evaluación y tienen un mínimo de horas para que esto pueda ser evaluado por el CNESI cuando ustedes hagan sus concursos, ¿no? Entonces, dándoles aquí un poquito de repaso de nuestro evento. El evento está formado por varios especialistas, en los cuales tenemos al doctor Diego Yumikinga. El doctor Diego Yumikinga es especialista en medicina crítica por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, acá en la ciudad de Guayaquil, el Hospital Luis Bernardo Ignacio Monteros en Loja, en el Hospital Básico San Gregorio de la misma ciudad. El doctor Andy Díaz, que nos hablará durante el transcurso de esta semana y las siguientes semanas, asimismo es especialista en medicina crítica por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, el Hospital Luis Barnaza, y es médico intensivista del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja y de la Clínica San Pablo de la ciudad de Loja, ¿no? Y también tenemos la comparecencia de licenciado médico. Él es licenciado en terapia respiratoria, kinesiología y fisioterapia de tiene un diplomado en rehabilitación respiratoria y es especialista en kinesiología cardiorrespiratoria. El licenciado José Villa, compañero nuestro, y es máster en apoyo respiratorio y ventilación mecánica por la Universidad de Valencia, España, ¿no? El doctor Fernando Rosenberg es especialista en medicina crítica y terapia intensiva con una alta especialidad en cuidados intensivos neurocríticos, realizado en México en el Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.
Aparte de eso, es médico tratante de la unidad de terapia intensiva del Hospital Oncológico Juan Tan Camarengo de la ciudad de Guayaquil por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y aparte también es médico tratante del Hospital Alfredo Paulson, maternidad ginecostétrica de la ciudad de Guayaquil. Quienes habla el doctor David Oñate, médico especialista en medicina crítica, graduado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y aparte de eso, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Críticos Cardiológicos, presidente de Cariocríticos Group, médico especialista en el Hospital Abel Gilbert Pontón. Al momento estoy realizando mi posgrado de cardiología a nivel R3, y soy médico tratante del Instituto Oncológico Nacional Solca, en el área de emergencia y contingencia. Y también se añadirá especialistas que durante el transcurso nos van a ayudar con temas, y el doctor Julio Salas, que lastimosamente no lo tengo aquí, él es médico especialista en medicina crítica por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Hospital Luis Vernaza, médico especialista del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y médico especialista de la maternidad Alfredo Paulson. Son aquellas personas que van a estar dentro de este curso. Y aquí está un poco de lo que es el cronograma del curso. Ya tiene que haberles llegado a los correos a ustedes, los que están aquí presentes. Aquí vamos a la primera semana, lo que vamos a hacer este primer día, vamos a hacer introducción a la ventilación mecánica, ¿no? Y el preámbulo que estoy indicando. El día, bueno, aquí está 17, pero el día miércoles vamos a dar anatomía y fisiología respiratoria, manejo de la vía aérea, y el día viernes daremos identificación, aerosol terapia, oxigenoterapia y efectos sistémicos de la ventilación mecánica. Para la siguiente semana tenemos lo que es descripción de un ventilador, rol de la cánula nasal de alto flujo, indicaciones de la ventilación mecánica, soportes en la ventilatoria, modos de ventilación mecánica, modos convencionales y no convencionales. Cada horario con cada link de ingreso se lo hará llegar antes de iniciar toda la semana. Puede ser un día sábado, domingo o el día lunes en la mañana, ¿no? En la tercera semana hablaremos lo que es monitorización de la ventilación mecánica, analgesia, sedación, escalas, gráficos, curvas, el intercambio gaseoso que tenemos que hablar. En la cuarta semana hablaremos de ventilaciones, de estete, la ventilación mecánica, y ya empezaremos a hablar de situaciones especiales como es el estrés respiratorio y ventilación prona que hago yo en este tipo de pacientes. Situaciones especiales, bueno, aquí, ¿no? Situaciones especiales, hablaremos de la ventilación en el paciente COVID, de la ventilación en el paciente gestante, ventilación en el neurocrítico y otras situaciones especiales que se hablarán durante el transcurso del evento, ¿no? Recordándoles a ustedes que si bien nosotros damos las 18 horas, la otra parte es la que dan ustedes, que se envió el libro para que ustedes estudien a medida que avance el curso, estudien los temas que vamos indicando aquí. Es un libro, si bien básico, intermedio de ventilación mecánica, pero nos va a ayudar mucho con la guía y directrices de los médicos que están aquí en este curso. Pienso que vamos a aprender mucho, ¿no? Y no sin antes decirle a ustedes de que después de que terminemos cada semana, nosotros vamos a crear un canal en YouTube en el cual vamos a subir las clases día por día para que ustedes, aquellas personas que no pudieron conectarse por cualquier razón, cualquier motivo, lo puedan ver en el canal de YouTube sin ninguna inconveniente, ¿no? Es lo último que tengo que decir. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si Dieguito tenga alguna pregunta, para ya empezar ya lo que es el curso, ¿no? No, nada, yo creo que queda un poco claro con lo que nos acaba de manifestar David, y es lo que a cada uno de ustedes, estimados colegas, les hemos enviado, pues, a través de la información pertinente antes de la matriculación de cada uno de ustedes al respectivo curso, pues, y de todas maneras, pues, bueno, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, que va a ser un grupo de trabajo, como les había comentado en la mañana cuando se creó este grupo, pues bueno, ese grupo nos va a servir para poder dar información a cada uno de ustedes de manera pertinente antes de las clases, pues vamos a emitir, tal cual como lo hemos hecho hoy en la mañana, pues las respectivas identificaciones por semana. Entonces nosotros ya tenemos claro la situación de esta semana, tenemos claro las
clases que vamos a tener en esta semana, quién va a ser el responsable de esas clases y la identificación pertinente de cada una de estas clases para que ustedes puedan entrar a la misma, ¿no? Por ahí el doctor Giovanni Yanis nos manifiesta cuándo va a ser la evaluación. Bueno, la evaluación va a ser al final del curso, ¿no, David? Pues en ese tipo de circunstancias nos pondremos de acuerdo para Sí, ver. la evaluación es al final del curso. Eso va a ser. La evaluación es al final del curso. Por eso hay que seguir las clases día por día y leer lo que es el libro, que el libro nos va a dar las nociones básicas. Y al final nosotros haremos por medio de una pantalla de Google Link también y tendrán una fecha de tanto tiempo a tanto tiempo para llenar ese libro. Aquellas personas que por cualquier motivo podremos hacer tal vez una segunda, ¿sí? Envío de otro link para que ellos puedan responder otras preguntas, que no va a ser el examen igual al anterior. Entonces, aquellos que no pudieron hacer la primera vez, hacerlo la segunda vez. ¿Sí? Doctor López, ¿alguna duda? Que veo que nos levanta la mano. Ok. Muy buenas noches, disculpe. Este examen solo es al final del curso y no es, o sea, a partir de la siguiente clase, cada clase, porque se entendía que podía ser como un prerequisito para cada clase, una prueba de conocimientos o algo así. No sé si estoy equivocado. No, al momento no lo planteamos como un prerequisito, un conocimiento básico de, de nociones de ventilación mecánica, o sea, pero podríamos hacer un examen intermedio, ya hablaremos ya con los coordinadores, sí, para ver si es que al final se puede hacer un promedio de las dos notas, ¿no? Para que vayan avanzando poco a poco, pero no tenemos como prerequisito evaluación al inicio del curso, al menos lo que se envió, los documentos a la universidad, no constaba eso. Y eso generalmente lo hicimos cuando hicimos uno presencial, que ahí sí la universidad nos solicitaba una evaluación inicial como requisito, pero al momento no. Pero sería de hacer, se puede hacer un examen intermedio del evento y un examen al final para promediarlo, ¿no? Yo creo que Yo creo, perdón, sería algo un poquito más cercano a lo que usted nos plantea. Ok, muchas gracias. yo creo que más bien, en realidad el examen no es muy complejo, no es muy complicado. Más bien vamos a tomar en consideración todo lo que nosotros damos a través de las clases, ¿no? Cuestiones puntuales que a veces incluso en los cursos anteriores sabemos, entre las charlas, y sabemos decirles a ustedes mismos, miren, esta es una pregunta de examen y bueno, vamos de esa manera. Entonces no es un examen muy complejo, no es muy complicado, son cosas básicas que a lo largo de todas estas charlas las vamos a ir viendo con cada uno de los expositores. Así que creo que más bien tomarle un solo examen al último, creo que es mucho más factible. Eso. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, inquietud sobre toda esta breve introducción que estamos dando en este momento. Sí, buenas noches. No sé si me Buenas escucha. noches. Doctor, buenas noches. Mucho gusto. Sí, muchas gracias por este asunto del examen, porque tengo entendido que aquí estamos una diversidad de personal profesional de la salud, que yo le hablo por mí, ¿no? Y según la lista que vi de participantes, también por eso me refiero. Es en relación al manejo del ventilador, que por esta situación de la pandemia estamos previstos. El asunto era, y le agradezco al doctor que se ha manifestado, o sea, en relación a una evaluación de preconocimientos. Yo ingresé acá al curso es precisamente para aprender y le agradezco que la evaluación se haga en relación a lo que nos van a enseñar y lo que tenemos que estudiar. Eso nomás, doctor. Gracias. Sí, la evaluación es netamente de lo que vamos a hablar dentro del curso, ¿sí? Y también de lo que se envió sobre el libro, ¿no? Consideraciones
especiales, situaciones especiales, cuadros, o sea, tampoco es algo complicado en ese sentido, ¿no? Porque el curso es un curso de ventilación básica e intermedia, no vamos a hablar de cosas avanzadas, ¿sí? Pues ya lo dejaríamos para aquellas personas que después de un cierto tiempo empiezan a hacer su práctica y empiezan a atender ya más profundamente lo que es el ventilador. Lo que nos interesa a nosotros en ustedes es que ustedes aprendan a parametrizar en una etapa aguda de un paciente, conectar a un ventilador y qué es lo que tenemos que hacer en las primeras 24, 48 horas con ese paciente. Pues muchos de ustedes trabajan en emergencia y se ha visto lo que sucedió en estos momentos a nuestro país, y no solo a nuestro país, sino a nivel mundial, en el cual la ventilación mecánica es uno de los pilares del cuidado y la atención en aquellos pacientes, ¿sí?, que tienen insuficiencia respiratoria. O sea, para el alcance de este curso es que ustedes de aquí sepan hacer qué es lo que yo tengo que hacer en las primeras 24 y hasta 72 horas con este paciente, porque de ahí lo que tengo que hacer es derivarlo al especialista a un área más crítica o derivarlo a otras áreas semicríticas. Entonces ya el paciente pasaría a manos del especialista que haría el seguimiento de ese paciente hasta el destete del ventilador. Entonces, el alcance de este curso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en las primeras 24 hasta 72 horas con la ventilación mecánica? Yo creo que, bueno, a la larga si tenemos más dudas o inquietudes, pues vámonos dialogando conforme vayamos avanzando, ¿no? Con el tema del curso. Entonces, no sé si es que hay algo más que acotar, David, o si no, pues daríamos inicio con la primera clase. No. Sí. Entonces empezamos, me despido, que tengan una buena noche y bueno, conmigo nos vemos el día miércoles y con los demás expositores el resto del día, ¿no? Un saludo a todos, que pasen bien. Primero felicitándolos por su ingreso a este curso. Espero que el curso cumpla las expectativas en ustedes y que se llenen del conocimiento para una mejor atención a sus pacientes y consideración de situaciones especiales que estamos viviendo el día a día, ¿no? Que tengan una bonita noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ok, entonces, bueno, con todo esto, vamos a ver si arrancamos con la primera clase. En primera instancia, pues bueno, ya me presento David, nuevamente los saludo, mi nombre es Diego Yumquina, soy médico especialista en medicina crítica. Prácticamente conjuntamente, mejor dicho, con David, pues hemos creado este grupo, no es nuestro primer curso, más bien es nuestro segundo curso, pero bueno, debido a todo este tema de la pandemia, pues nos ha tocado hacerlo de manera habitual, porque por lo general, pues siempre lo hacemos de manera presencial, ¿no? Incluso con talleres de manera presencial, el tema de la vía aérea, cómo armar los ventiladores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debido a lo que estamos atravesando, pues en la actualidad nos hemos visto obligados a difundirlo de esta manera. Felicitarlos una vez más. Yo sé que hay aquí un gran número de colegas médicos, licenciados en terapia respiratoria, licenciados en terapia física, licenciados en enfermería. Pues bueno, felicitarlos porque creo que esta cuestión de acá del tema de la ventilación mecánica no es específicamente de los que hacemos especialidad de terapia intensiva, sino que más bien creo que se puede solventar todo el mundo tiene que tener conocimientos básicos sobre este tema. Entonces, más bien, cuando nosotros no tenemos estos conocimientos, el tema de la ventilación mecánica nos suena como a bicho raro o como algo extraordinario que muchas de las veces, a veces parece imposible de manejarlo, pero no lo es así, ¿sí? Entonces, la idea de este curso es eso, es de que ustedes conozcan, manejen por qué suena el ventilador, qué significa ese número que está allá, qué significa, por ejemplo, ciertas cuestiones que ya las vamos a ver más adelante, cuestiones como FiO2, qué significa PIT, qué significa volumen tidal, por qué mi paciente tiene esa frecuencia, cómo yo voy a empezar a ventilarlo a mi paciente, si lo hago por kilo de peso, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas disyuntivas que actualmente les comento las vamos a ir abarcando a lo largo de este curso. Entonces, una vez recalco, felicitándolos a todos por la iniciativa que tienen ustedes en el tema de la enseñanza, en el tema de aprender, que yo creo que eso es lo que nos diferencia a unos de otros profesionales, ¿no? Entonces, el tema que voy a tocar en esta oportunidad habla sobre la historia de la ventilación mecánica. En realidad no va a ser una charla rápida,
porque en realidad va a ser como un comentario o como una narrativa de lo que es la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, como ustedes conocen, pues el tema de la tecnología siempre va de la mano con la cuestión médica y por ende, pues la tecnología avanza a pasos agigantados y obviamente la medicina pues se sirve de estos avances tecnológicos y de esta manera crea cierto tipo de aparatos que nos ayudan a nosotros a solventar las necesidades que tiene nuestro paciente. En este caso, la ventilación mecánica es un soporte vital. Es un soporte vital, ¿por qué? Porque a través de ella, pues mi paciente va a poder respirar si no tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces es un soporte vital que está dado a través de un ventilador mecánico o un respirador mecánico, como ustedes quieran denominarlo. Es por esto que, por ejemplo, desde hace mucho más antes, en el año de 1543, había este caballero que se llama Andrea Berzelius, que es considerado como uno de los precursores en cuanto al tema de la anatomía. Este caballero fue uno de los primeros que escribió sobre la anatomía humana, era un estudioso de la anatomía, y en este caso en 1543, en cambio, escribe que se debe practicar un orificio en el tronco de la tráquea, en el cual se coloca como tubo una caña y se soplará en su interior, de modo que el pulmón puede insuflarse de nuevo, el pulmón se insuflará hasta ocupar toda la cavidad torácica y el corazón se fortalecerá. Entonces, imagínense, desde esta época ya se daba como vía aérea este tema de la traqueostomía, que es en este caso un orificio a través de la tráquea. Y a través de este, pues, ellos practicaban con animales y a través de esto, pues, insuflaban el aire. Es por estas circunstancias que ellos vieron y relacionaban que, por ejemplo, no se producía colapso cardíaco en este tipo de circunstancias cuando se reanimaba de manera oportuna o se insuflaba o se administraba oxígeno a través de los pulmones. Y de esta manera, pues, creían que al hacer esto, nuestro corazón iba a continuar latiendo y no se iba a producir la parada cardíaca que finalmente pues podría suscitarse en el fallecimiento de los animales o de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde acá ya empieza el tema de la inventiva de los respiradores mecánicos, conjuntamente el tema de la ventilación mecánica no va desvinculado de la vía aérea. Entonces, desde acá ya se produce el tema de la ventilación mecánica como tal. Pero antes de esto, ya mucho tiempo atrás, en este caso hace unos 460 años antes de Cristo, Hipócrates en cambio ya describía un método en el cual se introducía una cánula en la tráquea durante situaciones de asfixia. Esto permitía que se lleve nuevamente, como recalcaba anteriormente, el aire hacia los pulmones y de esta manera ya se atribuía en estos momentos el tema de la primera intubación endotraqueal. Entonces, cuando sucedía el tema de la asfixia o cuando sucedía el tema de la parada cardíaca, como antes teníamos pensado, ustedes saben que el tema del soporte vital básico y avanzado ha venido variando conforme ha pasado los años. Incluso más antes se perpetuaba más el tema o el ímpetu de asegurar la vía aérea al tema de comenzar con el masaje cardíaco. Entonces, miren, todo eso va cambiando conforme se va pasando el tiempo e incluso ahora pues damos mucho más énfasis al tema de la circulación que la misma vía aérea. Entonces, todo eso va cambiando y va variando. Pero en este caso, por ejemplo, ya se atribuía a esta época o en estos años el tema de la primera intubación endotraqueal a Hipócrates. Después de esto, en el Renacimiento, pues bueno, hay muchos más estudiosos, el mismo Berzelius, Paracelso, que bueno, ya tratan de documentar el tema de la sustitución mecánica. Sí. Entonces, incluso en 1530, Paracelso ya intentó reanimar a un paciente colocando un tubo en la boca y de esta manera insuflándole aire a través de él. De igual manera, en el caso, como les manifestaba anteriormente, Vesalius, en el año de 1543, pues ya conecta a la tráquea de un perro un tubo, que en este caso es un tubo o una caña, y de esta manera, pues, introduce aire con un fuelle. Ya lo vamos a ver más adelante, este fuelle.
que es un aparatito parecido a este de acá, que prácticamente vendría a ser como un ventilador artificial, el cual pues insuflaba aire y de esta manera generaba el tema de la inspiración y de la expiración. De todas maneras, en el año de 1763, Smith ya logra colocar un tubo, que en este caso ya es un tubo de metal y flexible, en la tráquea, y de esta manera utiliza su propio aliento para poder realizar una inspiración. En este caso ya se conoce o ya se habla de la presión positiva, ¿sí? De esta manera ejerce ya un cambio en cuanto a la ventilación mecánica. ¿Por qué hago acotación esto? Porque muchas de las veces haciendo o poniendo un ejemplo, pues bueno, yo creo que en el ámbito, por ejemplo, de los vehículos no ha cambiado mucho el tema. Desde que aparecieron los primeros vehículos siempre son el tema del chasis, 4 llantas, un motor. No ha variado. Con el tema de las cuestiones desde el punto de vista médico, por ejemplo, también con el tema, con las situaciones como las cunas de calor para los recién nacidos, pues bueno, no ha variado mucho esta situación. Obviamente, según cómo vaya avanzando la tecnología, también hay cierto tipo de circunstancias y las mejora, pero no ha cambiado. Esto, en cambio, es muy diferente en tema de la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque ya la vamos a ver más adelante. Los primeros ventiladores mecánicos eran unos tubos inmensos en donde se introducía todo el paciente y únicamente se quedaba libre el cuello y la cabeza del paciente. Son los denominados pulmones de acero. Y estos pulmones de acero, en cambio, funcionaban con presión negativa. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este tubo inmenso o dentro de este pulmón de acero que se denomina, o esta máquina grande, prácticamente se ejercía una presión que iba por debajo de la presión atmosférica, es decir, se generaba una presión subatmosférica para de esta manera tratar de que se produzca el proceso de inspiración y expiración, es decir, que se produzcan los movimientos a través de esta presión negativa, ¿sí? Pero posterior a ello ya se comienza a investigar y se comienza a aparecer esto de acá, que es la presión positiva, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, todo este tema de la historia de la ventilación mecánica toma un giro inesperado y es lo que se suscita hasta ahora. Todos nuestros ventiladores se ejercen con presión positiva, más no con presión negativa, ¿ya? Luego de esto, Robert Hooke continuaba con el tema de las investigaciones, y en el año de 1776 ya John Hunter inventa ya un sistema ventilatorio de doble vía, es decir, una vía de entrada y otra de salida de aire, haciendo acotación a lo que tenemos ahora, una válvula inspiratoria y una válvula expiratoria. O no sé si ustedes se han fijado, yo creo que todo el mundo acá hemos visto un ventilador mecánico y vemos que tiene dos tubuladuras, ¿no? Por la una ingresa el aire, o sea, se administra el aire, en este caso inspiratorio, y por la otra sale el aire expiratorio. Entonces, desde esta fecha, ya en 1776, este caballero ya utilizaba este sistema de doble vía para poder ejercer tanto la inspiración como la expiración. De igual manera, en el año de 1785, ya Charles Kidd, en cambio, ya coloca válvulas en los fuelles. Los fuelles son estos aparatitos que daban aire, y con estas válvulas, en cambio, ya se empieza a regular el tema del volumen tidal o de la capacidad tidal o del volumen tidal, valga la redundancia, que yo le voy a dar a mi paciente. Eso igual ya lo vamos a ver más adelante. No es que por gusto yo le voy a poner 400 ml a mi paciente o por gusto le voy a poner 500 ml o 300 ml, etcétera, etcétera, etcétera. No, todo tiene su razón y todo tiene su porqué. Esto de acá, de la regulación del volumen tidal, tiene que ser por el peso en este caso, peso real ideal de mi paciente, perdón, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, igual se continúa con el tema de las investigaciones y el primer respirador con ventilación mecánica no invasiva utilizando presión subatmosférica fue desarrollado por este caballero Dalziel en el año de 1938, ¿sí? Es aquí donde ya comienza otra nueva terminología, que es en cambio la ventilación mecánica no invasiva. Ventilación mecánica invasiva, lo que hacemos actualmente, que es sedar a mi paciente, colocar un tubo orotraqueal y conectarlo a mi respirador mecánico. Ventilación mecánica no invasiva, que hay una clase especial solo de eso, es aquellos pacientes que utilizamos mascarillas especiales con la finalidad de no llevarlo al tubo orotraqueal.
¿sí? Entonces, todas estas diferencias o todos estos conceptos los vamos a ir aclarando a lo largo de este taller. Muy bien, para continuar, en el siglo XIX ya se construyen los primeros respiradores, el primer ventilador a presión positiva, en este caso con este fuelle que ustedes pueden observar acá, prácticamente era accionado con el pie. Entonces, prácticamente a lo que yo presionaban o a lo que ellos presionaban con su pie, estaban insuflando el aire a través de la cánula y de esta manera se estaba produciendo el proceso inspiratorio, ¿sí? En 1904, este caballero Sarbruch ya ideó la cámara de presión negativa para evitar el colapso pulmonar que producía, en este caso, abrir el tórax. Entonces, esto era lo que yo más o menos les hacía manifiesto en anterioridad. Esto es la presión negativa. Prácticamente se introducía a todo el paciente y únicamente se quedaba fuera el cuello y la cabeza de mi paciente y acá se generaba una presión negativa, es decir, una presión por debajo de la presión atmosférica con la cual se podía realizar los movimientos en el tórax de inspiración y expiración. Es decir, que esta presión negativa me ayudaba a que mi paciente realice los movimientos de la respiración. Posterior a ello, hubo en los años aproximadamente, en los 90, hubo el tema de la pandemia por poliomielitis. Entonces, muchos de estos pacientes prácticamente fallecían. En todo esto salió a auge el tema del pulmón de acero en 1929. Entonces, estos pulmones de acero que ustedes ven, todos estos tanques grandotes, tienen el mismo principio de la cámara anterior que les había manifestado. Tienen el principio de la presión negativa. Ejercían una presión por debajo de la presión atmosférica para que se generen los movimientos tanto de inspiración y expiración. Entonces, estos pulmones de acero o estos ventiladores con presión negativa fueron muy útiles en el tema de la pandemia de la poliomielitis y salvó muchas vidas, ¿sí? Pero de igual manera, conforme iba avanzando el tema de los estudios, ya vamos a ver pues los ventiladores ya de presión positiva, pero para su momento, para su etapa, fueron muy útiles, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar, pues en las gráficas son tremendos aparatos o tremendas maquinarias que suplían el aparato que ahora tenemos o lo conocemos como un respirador mecánico. ¿Sí? Posteriormente a esto, en 1931, Emerson Company perfecciona este pulmón de acero, lo vuelve mucho más práctico, barato, silencioso y de varias velocidades. Muchas de las veces estos pulmones de acero o estos respiradores mecánicos que funcionaban con presión negativa, poco a poco fueron perfeccionándose e incluso llegaron a únicamente ocupar únicamente la caja torácica, es decir, que ya no eran todo ese tubo inmenso donde entraba el paciente, ya no, sino que conforme los iban perfeccionando, únicamente eran o abarcaban todo lo que tiene que ver con abdomen y tórax, y de esta manera seguía funcionando o seguían perfeccionando estos ventiladores mecánicos. Pero posterior a ello, Drager, yo creo que ese es un término que todos lo conocemos, ¿no? Hasta la actualidad tenemos los ventiladores Drager. En el año de 1907 ya desarrolla el pulmotor, ¿sí? Este pulmotor hace que el tema de la ventilación mecánica tome un giro para bien, por así decirlo. Este pulmotor ya utilizaba un cilindro de oxígeno y también tenía un aire comprimido como una fuente de energía para su funcionamiento. Y de esta manera mezclaba estos dos gases, tanto el oxígeno como el aire comprimido, y de esta manera, a través de esta mascarilla nasobucal, ejercía el tema de los movimientos, tanto de inspiración y expiración. Es decir, que este pulmotor ya tenía su oxígeno incluido, su cilindro de oxígeno, y también ya necesitaba un comprimido de aire. Como les había manifestado en un inicio, pues fue un puntapié especial, porque a través de estos de acá se desarrollan ya los ventiladores de primera generación. Entonces, es muy importante. Incluso hasta la actualidad tenemos ventiladores que necesitan o bien la toma de oxígeno que la tenemos conectada a la pared, o bien la toma de oxígeno que la tenemos conectada al tanque grande de oxígeno, pero aparte de esa toma de oxígeno también necesita una fuente de aire comprimido, ¿sí? Entonces, esos
ya son diferencias de los ventiladores que, bueno, depende de la generación de estos ventiladores, que ya los vamos a ver más adelante. Incluso ahora los ventiladores de última generación pues ya no necesitan este aire comprimido y únicamente necesitan su toma de oxígeno o su fuente de oxígeno, ¿sí? Pero este ventilador denominado pulmotor fue un ventilador especial que le dio el giro al tema de la aparición de los ventiladores mecánicos. Durante la epidemia de poliomielitis en Dinamarca, se considera ya como una circunstancia crucial el desarrollo de la ventilación mecánica. En este caso, ya los anestesiólogos daneses optaron por ventilar a los pacientes con presión positiva, es decir, ya dejaron de lado estos pulmones de acero que ventilaban con presión negativa, y ya ellos utilizaron netamente el tema de la presión positiva. Dado a los malos resultados, nuevamente hago hincapié al tema de los pulmones de acero. Dentro de esto siempre ha habido estudios, y los estudios que se generaron en esta época manifestaban que ventilar con presión negativa versus el ventilar con presión positiva, por lo general te suscitaba entre el 30 a un 100% de fallo cuando utilizaban la presión negativa versus la presión positiva. Es decir, que la presión positiva era 70 veces mucho más efectivo en relación al tema de la utilización de la presión negativa como tal. De igual manera, en 1950, Bennett ya desarrolla una válvula de demanda de oxígeno capaz de elevar la presión, ojo aquí con esto, durante la inspiración y caer a cero durante la expiración. Este sistema se convirtió en lo que ahora conocemos como ventilación de presión positiva intermitente. Es decir, que la presión a través de esta válvula ya se crea o se genera que haya una presión permanente en la vía aérea, y de esta manera no colapse el alveolo. Ya vamos a ver mucho más adelante en cuanto al tema de toda esta terminología, pero es lo que denominamos ahora, en este caso, o conocemos como PIP, ¿no? Presión positiva al final de la expiración. Entonces, ¿qué es lo que hace la PIP o para qué me sirve la PIP? En este tipo de circunstancias, la PIP es la presión que me va a servir para que los alvéolos no colapsen, ¿sí? Es decir, por ejemplo, por lo general siempre patologías no respiratorias utilizamos PIP de 5, PIP de 8, y en estos pacientes, por ejemplo, ahora que estamos con el SDRA, vemos que hay algunos pacientes que responden a PIP, hay otros que no responden, e incluso utilizamos PIP de 10, PIP de 12, PIP de 14, bueno, dependiendo del paciente, ¿no? Pero hagan de cuenta que la PIP prácticamente es la presión que yo voy a insuflar, por ejemplo, a un globo de carnaval o cualquier globo, insuflo, y esa presión siempre se va a mantener ahí, es decir, que mi alvéolo nunca va a colapsar, es decir, que las paredes del alvéolo nunca se van a unir. La PIP hace eso, es decir, que mientras inspira, el alvéolo ingresa toda la cantidad de aire al alvéolo, pero en el momento que expira no colapsa, sino que se mantiene, mantiene esa presión, la PIP mantiene al alvéolo abierto, ¿sí? Con la finalidad de que no colapse. Eso es lo que hace el tema de la presión positiva al final de la expiración. En esta gráfica podemos ver o pueden darse cuenta de cómo la tecnología nos ha ayudado con el tema de la ventilación mecánica y cómo los ventiladores vienen perfeccionándose de a poco. Desde este pulmón de acero que lo teníamos acá, que manifestábamos que funcionaba con presión negativa, hasta todos estos nuevos aparatos que por lo general tienen muchas circunstancias en cuanto al tema de monitorización, y incluso hay muchos de estos ventiladores que actualmente ya se habla de la ventilación inteligente, que inclusive te miden hasta calorías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología avanza, la medicina avanza, y por ende el tema de la ventilación mecánica no se queda de lado. E incluso hay muchas patologías de las cuales se han servido de la ventilación mecánica. Por ejemplo, pacientes neurológicos que tienen un coma, por ejemplo, el coma de Passé, que es un coma no irreversible, perdón, que hace noción al tema de la muerte encefálica. A través de la ventilación mecánica se realizaron estos estudios y se acordó o se define el tema de la muerte encefálica. Es decir,
que prácticamente el paciente no tiene reflejos del tronco encefálico y únicamente lo que estamos haciendo es dar este soporte ventilatorio o este soporte respiratorio a través del ventilador mecánico, y de esta manera se descubrió este tipo de circunstancias. Entonces, la ventilación mecánica para el tema de la medicina es muy fundamental. Si tú no le das o tú no das este soporte, porque es un soporte vital, pues prácticamente tu paciente va a fallecer dependiendo de cuál sea la causa o cuál sea la noxa de que lleve a tu paciente a necesitar uno de estos aparatos. Desde ahí partamos de que es fundamental saber, conocer el manejo de este tipo de aparatos. Listo, ahí en cuanto al tema de la historia. Ahora vamos a ver algunos de los ventiladores que bueno, se han venido desarrollando conforme el tema del tiempo y conforme el tema de los avances tecnológicos. Entonces tenemos los ventiladores de la primera generación. Por lo general estos se suscitan entre los años 50 a 60. Tenemos acá los Puritan Bennett y el Mark 7, que estos son los dos ventiladores que se utilizaban con bastante frecuencia en esta época. Como ustedes pueden ver, son ventiladores muy simples que inclusive se los podía trasladar con mucha facilidad porque no son pesados. Si pueden observar, únicamente tienen perillitas, es decir, que no tienen comandos para ir monitorizando el tema de la ventilación. Necesitaban un sistema neumático, es decir, necesitaban una fuente de aire externo. Modificaban cambios en la presión de la vía aérea, es decir, que como no tengo acá cómo monitorizar, ni siquiera tenía la posibilidad de monitorizar la presión de la vía aérea que tenía mi paciente. No había modos ventilatorios, eran únicamente, tenían ventilación controlada, ¿sí? No tenían alarmas, eran ventiladores de bajo costo, fáciles de transportar y en este caso eran por lo general algunos de estos ciclados por presión, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar, pues son ventiladores muy básicos que cumplían su función de realizar el tema de la inspiración y expiración. Incluso este de acá se hace muy similar a unos ventiladores de transporte que yo he visto que existen en las ambulancias del ECO, que solo tienen el tema de sus perillitas para poder verificar la frecuencia respiratoria que voy a administrar y el tema del ciclado por presión. Posterior a ello viene el tema de los ventiladores de segunda generación, que por lo general se encuentran entre los años 70 a 80. En este caso, los Puritan Bennett ya vienen mejorados, por así decirlo, y acá encontramos en la parte baja otro ventilador que es un Servo 900 Siemens. En este ya se incorporan el sistema blender, es decir, que ya estos ya necesitan un mezclador de aire comprimido, que era lo que conversábamos anteriormente, y aparte de eso necesitaba su oxígeno, es decir, necesitaban estos ventiladores estas dos cuestiones, su toma de oxígeno o su fuente de oxígeno, y también necesitaba su fuente de aire comprimido. Ya en este tipo de ventiladores tenemos ya unos sistemas de alarmas que son audibles y de colores, que según se podía manifestar acá. En cambio acá, si los anteriores únicamente eran ciclados por presión, en estos ya podíamos ciclar por volumen y aparecen otros modos ventilatorios, es decir, que ya no aparecen solo el modo ventilatorio controlado, sino que acá ya empieza a aparecer el modo CIMB, el modo CPAP y el modo PC, que es presión soporte. Es decir, que ya aparecen modos no convencionales y modos de respiración espontánea. Ya lo vamos a ver más adelante, pero en el tema de la ventilación mecánica existen dos tipos de modos. Los modos controlados y los modos espontáneos, ¿ya? Pero bueno, eso ya los van a revisar más adelante. Como pueden observar, pues a diferencia de los ventiladores de primera generación, ya son cajas mucho más grandes, son mucho más pesados y son mucho más difíciles de transportarlos. Posterior a ello tenemos los de tercera generación, que por lo general los encontramos en los años 80. Estos ya incorporan microprocesadores y al incorporar estos microprocesadores ya tenemos el auge de algunos nuevos modos ventilatorios. Ya tenemos la presencia de pantallas con gráficos, curvas y ondas que nos sirven para poder yo monitorizar a mi paciente o monitorizar la ventilación mecánica de mi paciente.
curvas por flujo, curvas por presión, curvas por tiempo, etcétera, 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 que eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de monitorización. Existen ya sensores de flujo, sensores de presión, existen válvulas solenoides, el ciclado puede ser por presión, por volumen, tiempo y flujo, y de igual manera ya estos mezcladores vienen incluidos dentro de los ventiladores y ya no necesitamos una fuente externa. Igual tiene sistemas de alarmas potentes y más que todo los controles son mucho más seguros. Entonces ya son ventiladores mucho más modernos en relación a los anteriores. Tenemos nuestra pantalla para poder monitorizar, pero bueno, sigue teniendo el tema de estas perillitas o el tema de las situaciones digitales muy básicas para poder monitorizar. Luego de eso viene el tema de la cuarta generación, que oscila entre los años 90 y, los 2000, y el año 2005. En este caso tenemos ventiladores como los Hamilton y como los famosos Vela, que por lo general estos Velas son muy buenos y casi los tenemos en todo lado. Es decir, son como los vehículos Suzuki, que los tenemos prácticamente en todo lado y en este caso son muy buenos, ¿no? Estos son más versátiles, incorporan ya la situación de ventilación no invasiva que habíamos conversado anteriormente, presentan ya sus compresores internos, tienen muchos más modos ventilatorios, pero siguen presentando los modos por presión o volumen, que son los modos convencionales, presentan pantallas multiparámetros, como ustedes pueden observar. En ese tipo de circunstancias, pues tenemos ya muchos más numeritos, tenemos muchas más gráficos o los bucles, hay lazos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos en esta parte, pues, el tema de la monitorización, que hace ver la presión de la vía aérea, puedo medir la plató, puedo sacar las fórmulas para medir el driving, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, estos Hamilton son mucho más complejos que los Vela. Estos ya me dan unas mediciones reales, es decir, que no tengo que realizar maniobras para poder sacar los parámetros como el driving, etcétera, 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 sino que acá ya prácticamente lo viene seteado y el ventilador ya me da los parámetros, ¿no? Estos ya tienen pantalla multiparámetros, como les acabo de manifestar, un sistema táctil y tienen muchos más modos convencionales, APRB, PRBC, etcétera, 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 que ya los van a ver más adelante y son de fácil traslado, ¿no? Los modos convencionales acá son presión, volumen y los modos no convencionales son los modos duales, es decir, que mezclan estos dos tipos de circunstancias que igual ya las vamos a ver hacia adelante. Y por último tenemos la quinta generación, que abarca desde el año 2005 hasta hoy. Prácticamente era lo que les manifestaba con anterioridad, pues aquí ya tenemos la ventilación inteligente. Prácticamente estos incluso ya pueden iniciar un weaning respiratorio ya de manera automática, por así decirlo. Incluso presenta mucho más flexibilidad en cuanto a la ventilación con el paciente, hay mucho más monitorización, en este caso hay muchas más variables en cuanto al tema de la monitorización, en cuanto a los parámetros ventilatorios como tal, incluso estos se reajustan al tema de la patología pulmonar de mi paciente, es decir, con la finalidad de evitar realizar atelectrauma, barotrauma, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver igual más adelante. Evitan aproximadamente en un 40% la iatrogenia por manipulación y tiene mucho más modos ventilatorios. En sí, estos últimos ventiladores, pues bueno, son mucho más inteligentes a los previos y nos ayudan o nos dan las alarmas por sí solo y con esta finalidad pues evitamos todo, más que todo realizar las iatrogenias, los barotraumas, los atelectraumas, el bili, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los denominados ventiladores inteligentes o la era de la ventilación mecánica inteligente. Tenemos acá otro ventilador mecánico. He puesto acá este ventilador. Si pueden observarlo, se lo ve súper genial. Incluso con muchas curvas, muchos números. Bueno, este es un ventilador que cualquiera creo que quisiera tenerlo, ¿no? Pero he puesto este ventilador con un solo objetivo. Esto de acá, por más máquina sofisticada que sea o por un más ventilador de última generación que sea, sigue siendo eso, sigue siendo una máquina. Es decir, que
aparte de la sofisticación que tenga, sea cual sea, esta máquina no tiene cerebro. Así que utilicemos el nuestro para poder manejar de manera adecuada, para poder evitar realizar daños a mi paciente, porque los pacientes en la UCI son pacientes que yo, como les comento, por lo general a mis residentes o estudiantes, son pacientes que se encuentran en un estado totalmente que no se pueden defender, son pacientes inocentes, así que prácticamente ellos están bajo nuestro cuidado o ellos dependen de lo que nosotros hagamos y de esta manera, pues, para no causar más daño de lo que ya por sí mi paciente lo tiene. Entonces, nuevamente, por más sofisticación que tenga mi ventilador mecánico, este es un aparato, este es una máquina y nosotros somos quienes debemos manejar ese ventilador a través de los conocimientos, a través de las experiencias que tengamos, con la finalidad de evitar algún tipo de trauma o ocasionar más daño a mi paciente. Y eso es lo que les puedo comentar en relación a esta clase. Como les decía al inicio, pues es una clase más que todo como una charla conversativa de lo que ha venido evolucionando el tema de la ventilación mecánica, de la historia de la misma y de toda esta cuestión que tiene que ver con los diferentes ventiladores y las generaciones que ellos tienen, ¿no? Eso es cuanto les puedo compartir hasta ahora en referente a esta clase. No sé si tienen alguna duda o alguna inquietud respecto a la misma. Listo. Yo creo que, estimados colegas, como es una clase más o menos como una narrativa, pues creo que no hay mayor incertidumbre, ¿no? De todas maneras, el día miércoles, vamos a dar inicio con las otras charlas y bueno, ahí sí deberíamos más que todo ver cómo vamos, ¿no? Eso. Entonces, de todas maneras, yo siempre voy a tratar de estar en cada una de las charlas como moderador. Así que igual estaré conversando con ustedes, ¿no? ¿Qué debemos repasar para la otra charla? Ya a través del chat que creamos, están ahí los temas. Me parece que es vía aérea y fisiología fisiología en cuanto al tema del sistema respiratorio. Entonces, esas serían las dos charlas para para el próximo miércoles, ¿no? Si tengo alguna referencia frente a los ventiladores que están fabricando en Ecuador, muy honestamente le diría que no tengo ninguna referencia. Pero esto de acá, o con el tema de la pandemia como tal, pues bueno, sinceramente tengo que tener un buen ventilador, ¿sí? Para poder manejar este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque son pacientes con SDRA moderado, SDRA grave, que son los que terminan en la UCI. Y si yo tengo un ventilador, como por ejemplo el de la primera generación, o uno que yo creo que ya ni existen, o uno de la segunda generación, créanme que no voy a poder monitorizar a mi paciente, porque no voy a poder medir la Pimax, no voy a poder medir la Plateau, no voy a poder medir el driving pressure de mi paciente. Es decir, que voy a estar a ciegas. Es como que me ponga a manejar un carro muy antiguo y me ponga a competir en una carrera con autos muy veloces, ¿sí? Entonces, necesito un buen ventilador y muy honestamente le diría que no tengo referencia de los ventiladores que están fabricando acá en el Ecuador. ¿Alguien más? Ok, listo. Entonces, para mí ha sido un gusto haberlos saludado. Quedamos con esta primera clase ahí y nos vemos el día miércoles, ¿no? Muchas gracias, una buena noche y cuídense y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Gracias.